Masejet Zebahim Dafdale Damudalef 4a, primera línea. La Gemara a continuación nos sigue hablando sobre el tema del Ishma. Como vimos anteriormente y principalmente al principio del Masejet en la Mishnah, Leja Tejilá, cuando uno trae un korban, la shejitá, el sacrificio, debe hacerse lishma, debe hacerse con intención del korban que fue designado, ¿sí? Y esto aplica no solamente para la shejitá, para el sacrificio, sino también aplica para el resto de los servicios, de los trabajos relacionados con dam, con la sangre, que es sacrificio. Aparte, también está la kabbalah, que es la recepción de la sangre en un utensilio sagrado. El transportar ese utensilio con sangre hacia el mizbeach, y la zeriká, la salpicada, la tirada de la sangre sobre el altar. Todos estos servicios, leja tejilá, en primera instancia se tiene que hacer ¿qué? Lishma. ¿Por qué digo leja tejilá? Porque si no se hizo lishma, se puede seguir, como mencionamos en la Mishnah, se puede seguir y completar el proceso, solo que no sirve para cumplir la obligación que tiene el dueño, o sea, el que trajo el korban. La Gemara nos dice así: Minalan de vainas de vija lishma. ¿De dónde aprendemos que la zebijá, que es zebijá, el sacrificio, la shejitá, tiene que hacerse con intención del korban que fue designado? Por ejemplo, si fue designado para olá, el sacrificio tiene que hacerse con intención de olá. ¿De dónde lo aprendemos? ¿Cuál es la fuente para esto? De Amar Kraveim Zebach Shelamim Korbano Shetees Zebijá Leshem Shelamim Vedilmainu Shemayu Midichtiv Makrivet Dam HaShelamim Azoreket Dam HaShelamim Velo Ketiv Zebach Veja Ketiv Zebach Shemamina Shetees Zebijá Leshem Shelamim. Dice la Gemara, te voy a decir dónde aprendemos que la shejitá, el sacrificio, la zebijá, tiene que hacerse ¿qué? Lishma. Respecto a shelamim, a korban shelamim, que es una ofrenda de paz, dice el pasuk Vaikra 3.1, ¿sí? Veim zebach shelamim korbano. El pasuk pudiese haber omitido la palabra zebach y decir veim shelamim korbano. Zebach está ¿qué? Extra. Para decirte que la zebijá, ¿qué es zebijá? La shejitá, el sacrificio, tiene que ser que veim zebach, el sacrificio, tiene que ser con intención de shelamim. O sea, el korban que fue designado, en el caso del pasuk, shelamim. Dice la, pero ¿quién te dijo que está extra esa palabra? Puede ser que el korban shelamim se llama zebach shelamim, o sea que la palabra zebach es parte del nombre, entonces no hay ninguna palabra extra. Dice, no puede ser así, porque hay otro pasuk que no habla de shelamim, en Vaikra 7.33, que dice makrivet dama shelamim, y no dice zebach. Y hay otro pasuk también en Vaikra 7.14 que dice azoreket dama shelamim también, y no nos dice que zebach. Vemos que el shelamim se llama shelamim, no se llama zebach shelamim. Entonces la palabra zebach está de que extra para enseñarte que ¿qué? Que la zebach, que el zebijá, la shejitá, el sacrificio tiene que ser ¿qué? Lishma de shelamim en ese caso. Ashkehan zebijá, she'ar avodot minalan, vejitem aleilav mi zebijá, mala zebijá, sheken posel, shelo shem ocholim bepesach. Ela amar kra המקריב את דם השלמים, שתהיה קבלה לשם שלמים, ולכתוב לחמנה בקבלה וללב שחיטה מיניה, משום דיקה למפרח, מה לקבלה שכן פסולה בזר ואישה. Dice la Gemara, listo, ya encontramos una fuente de que la shejitá, el sacrificio, la zebijá, tiene que ser ¿qué? Lishma, con intención del korban que fue designado. Pero veamos para el resto de los servicios. ¿Cuáles son el resto de los servicios? Kabbalah, recibir la sangre en un utensilio sagrado, holajá, transportarlo hacia el mizbeach, y zerika. ¿Cómo sabemos que también esos procesos tienen que hacerse leja tejilá que lishma? Y te voy a explicar. Hubieses podido decir que se aprende a través de una comparación lógica. Si shejitá tiene que ser lishma, también los otros tres servicios tienen que hacer ¿qué? Lishma. No puedes a través de una comparación lógica sin ningún estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque zebijá tiene algo más estricto. ¿Qué? Que zebijá, o sea, la shejitá, en relación al resto de los servicios, en relación al resto de los trabajos, ¿sí? Tiene algo más estricto que si una persona en Korban Pesach hace la shejitá con intención que lo va a comer personas que no pueden comerlo, lo hace con intención de fulanito que es enfermo y fulanito que es anciano, ¿sí? Que no pueden comer ni kazait de carne del Korban, el Korban Pesach se vuelve ¿qué? Pasul. A diferencia que si hizo el Korban Pesach el resto de los servicios, o sea, Kabbalah o la Zerika, con intención de esas personas que no pueden, es que
kasher. Entonces vemos que en Corban Pesach la shejita es mucho más estricta. Entonces puede ser que esa es la razón por la cual se necesita que sea que lishma y las demás puede ser que no necesitan. Entonces, ¿cuál sería la fuente para el resto de los servicios? Dice la Gemara, te voy a explicar. Respecto a Kabbalah, que es el servicio que sigue, después de shejita, ¿qué hay? Recepción de la sangre en un recipiente sagrado. Te voy a decir dónde se aprende el pasuk en Vaikra 7:33. Hamakrib edam hashelamim. Hamakrib se refiere a qué? Recepción, ¿sí? Como vamos a ver más adelante en la baraitá. Aquí se refiere no a la akravá, sino a Makrib, a la recepción de la sangre, a la Kabbalah. Y dice el pasuk, ¿en dónde? En el utensilio, en el klisharet, en el utensilio sagrado. Y después del pasuk, que dam hashelamim. ¿Para qué tiene que decir hashelamim? Damo, están hablando de shelamim. La sangre de él, obviamente que es shelamim, porque la palabra shelamim está extra, para decirte que, no, que el makrib del pasuk que se refiere ¿a qué se refiere? A Kabbalah tiene que ser para shelamim, o sea, lishma. Esta es la fuente que para Kabbalah también se necesita lishma. Dice la Gemara, si tenemos esta fuente, ¿para qué necesitamos la fuente de shejitá? Dejemos Kabbalah y aprendamos shejitá, dejemos la fuente de Kabbalah y aprendamos shejitá de Binyanav, de comparación lógica de Kabbalah. Si aprendamos shejitá de Kabbalah, dice no, porque por otro lado también Kabbalah tiene algo más estricto en relación a shejitá, que la Kabbalah, ese proceso, ese servicio de recibir la sangre, nada más la puede hacer un Cohen. Un Cohen, un zar, o sea, una persona extraña, aquí extraña que se refiere a una persona que no es Cohen, o sea, un Israel, o una mujer, no puede. A diferencia de la shejitá, que vamos a ver más adelante, que sí está kasher un extraño que la haga, o una isha. Entonces puede ser, por eso no podemos aprender una comparación lógica, por eso necesitamos la fuente de shejitá y también la fuente de Kabbalah. Pero bueno, ashkehan shejitá de Kabbalah, zerika minalan. Listo, ya tenemos fuente que se necesita lishma, que los primeros dos servicios, la shejitá, el sacrificio, y la recepción, la Kabbalah. El próximo que le sigue, ¿cuál es? O mejor dicho, olajá, pero todavía la Gemara aquí va para el último. ¿Cuál es el último? Zerika. ¿De dónde aprendemos que Zerika tiene que ser lishma? Vejitem alelef meani, maleani shekintu notzafum, de sham bajatot apnimiot. El amarkra zorek et dam hashelamim sheteh Zerika leshem shelamim. Velichtor achamana bezrika velelef mina. Shum deika lemifrach mal zerika sheken chayav alea zar mita. Si te voy a explicar dónde lo aprendemos. Uno podría decir que lo aprendemos de los dos. La comparación lógica de shejitá y Kabbalah, que ahí aprendemos que tiene que ser lishma. Entonces aprendemos de esos dos, de que también zerika tiene que ser ¿qué? Lishma. Pero no podemos decir una comparación simple y lógica. ¿Por qué? Porque podemos refutar este estudio a través de que decimos de que estos dos servicios, o sea, shejitá y Kabbalah, tienen algo más estricto en relación a zerika, que ambos necesitan. Ambos requieren el lado norte de la Azara, del Bet HaMikdash. ¿Sí? A veces es necesario que se haga únicamente en el lado norte. Y también ambos servicios, ¿cuáles? Los primeros dos, shejitá y Kabbalah, se requieren también en hataot, también en korban hatat internos. O sea, que se salpican, que se colocan en el altar interno. ¿Sí? A diferencia de zerika, que no siempre es que no se necesita que se haga en el norte. Y cuando es una hatat penimit, no hay zerika en el externo. Se puede ser que por eso es de que shejitá y Kabbalah son más estrictos del lishma y no puedes compararlo para zerika. Entonces, ¿cuál sería la fuente para zerika? Un pasuk. El pasuk dice ahí en Vaikra capítulo 7 versículo 14, Hazorek edam hashelamim. Hazorek, ¿qué es? Zerika. Está hablando aquí de zerika. Y el pasuk dice dam hashelamim. También aquí la palabra shelamim está extra. Debería haber dicho Hazorek et damo. Está hablando de shelamim et damo. La palabra shelamim extra para decirte que la zerika, Hazorek, tiene que ser ¿qué? Con intención de hashelamim. Dice la hermana, si es así, que ya tenemos la fuente para zerika, ¿por qué no solo dijimos la fuente de zerika y aprendamos shejitá y Kabbalah de zerika? Dice no, porque por otro lado hay algo más estricto en zerika en relación a shejitá y Kabbalah. Que zerika, si lo hace un zar, si salpica a un extraño, si tira esta sangre en el altar, ¿quién? Un zar, un extraño, ¿qué pasa? Tiene jiyum mitabi de shamaim. A diferencia de la shejitá, que la puede hacer un extraño, un Israel, y la Kabbalah Badam, la recepción de la sangre, no obstante, no la puede hacer un extraño, pero si la hizo, no hay jiyum mitabi de shamaim. Entonces, por eso vemos que es más estricto en este punto zerika, y por eso no podemos aprender de zerika de comparación lógica. Por eso necesitamos las tres fuentes: una para shejitá, una para Kabbalah y una para zerika. Muy bien. ¿Nos falta qué?
La penúltima. Olajá, transportar. Ashkehan kulu, olajá minana vejitem el elef mikulu. Malekulu sheken avodah sheefshar lebatla. Tomar bolajá sheefshar lebatla. El amar krave y krib et hakol amizbeja veamar morzo olajat evarim la keves betania. והקריבו זו קבלת אדם והפירחם עליו בלשון הולכה, לממרה de הולכה, לא תפקע מכלל קבלה. Bien, la Gemara dice, listo, ya aprendimos esos servicios, pero nos falta ¿cuál? Holajá. ¿Cómo se aprende Holajá? ¿Cómo vamos a aprender que Holajá también necesita ser lishma? ¿Sabes qué? Aprendemos con una comparación lógica. Holajá, ¿de qué? De Shejita, de Kabbalah y de Zerika. Muy bien. ¿Sí? No puedes aprenderlo comparando con eso. ¿Por qué? Porque en estos tres servicios hay algo más estricto en relación, algo más estricto que no lo tiene que no tiene Holajá. ¿Qué? Todos estos servicios es un servicio que no se puede anular. En cualquier corbán hay que Shejita, Kabbalah, tiene que haber Kabbalah, y tiene que haber también que Zerika. No existe que no haya. Pero Holajá no es así. Si el shohet quiere, puede hacer la shejitá cerca donde al mizbeach. Ahí recibe la sangre y no hace falta transportar, ya está ahí. Entonces vemos de que no es algo más opcional. Se puede ser que como es opcional, no necesita que lishma. Entonces no puedes aprenderlo con una comparación así simple. Por eso dice la Gemara, pero lo aprendemos de otra fuente, de un pasuk. Vaikra 1, capítulo 1, versículo 13. Ahí está hablando respecto a los pedazos, las extremidades del Korban Olá, de la elevación, que se colocan en el Mizbeach. Dice el pasuk, Veikrib hakohen et hakol veiktira mizbeja. ¿Sí? ¿Qué significa aquí Veikrib hakohen et hakol veiktira mizbeja? ¿Qué significa Veikrib? Veikrib no se refiere de Korban, de ofrendar, sino se refiere de acercar, Karov. ¿Sí? Karov. O sea, se refiere a que Veikrib, que tienes que acercar las extremidades del Olá hacia la rampa del Mizbeach. ¿Sí? Eso es lo que se refiere que este paso, o sea, que Veikriba, que se refiere a Holajá, al transportar, pero todavía no vemos que tiene que ser con Ishma. Eso todavía no lo vemos. Pero aquí cuando dice este pasuk, Vaikra 1.13, Veikrib se refiere a ¿qué? A la mitzvah de Holajá. Y hay una baraita que dice sobre el pasuk en Vaikra 1.5, Veshahat et ben abakar lifnei Hashem, vehikribu bene Aarón hakohanim et adam vezarku et adam. Otra vez, Veshahat, ¿qué es? Sacrificio. Vehikribu, después de inmediato el sacrificio, ¿a qué se refiere? Dice la baraita, ¿qué viene después del sacrificio? La recepción de la sangre. ¿Sí? Entonces, y después dice que, ¿sí? Vehikribu, después de la shejitá, ¿qué es? Seguro es que Kabbalah. Entonces, si es Kabbalah, dice la baraita, ¿por qué está escrito Vehikribu? ¿Qué tiene que ver Ikribu con Kabbalah? Dice, no. Se refirió a Kabbalah con lenguaje de Veikribu, que Veikribu se refiere a qué, Holajá, acercar, como dijimos, como comprobamos antes, para decirte que Holajá es igual en sus alajot como Kabbalah. Que de la misma manera que Kabbalah lishma, también Holajá lishma. Por eso, al hablarte de Kabbalah, te usó un lenguaje de Hikribu, de Holajá, para decirte que compares Holajá con Kabbalah, y de la misma manera que Holajá necesita, de la misma manera que Kabbalah necesita lishma, como aprendimos antes, también Holajá necesita ¿qué? Lishma. ¿Okay? Entonces ya aprendimos, ya tenemos las fuentes de que Leja Tejila, en todos los servicios relacionados con la sangre, que son ¿qué? Shejitá, Kabbalah, Holajá y Zerika, se necesita hacer lishma con intención del Korban que fue designado. Aclaro, importante aclarar, vamos a tratar esto más adelante, todas las fuentes que se trajeron para todos estos procesos fueron fuentes relacionadas con ¿qué Korban? Shelamim. ¿Sí? Se la llamará más adelante a preguntar, listo, Shelamim, pero el resto de los Korbanot, ¿qué? ¿Cómo sabemos eso? ¿Ok? Eso para que lo tengamos pendiente. Dice la Gemara, Veashkehan Shinui Kodesh, Shinui Bealim Minalan. Dice la Gemara lo siguiente. Listo. Ya vimos el inyan de Shinui Kodesh. ¿Qué es Shinui Kodesh? Como vimos anteriormente, en la clase anterior. Lishma, que tiene que ser Lishma, con intención de, si fue designado para Olá, que sea con intención de Olá y no con intención de Shelamim o viceversa. Entonces ya vimos que tiene que ser Lishma. ¿Qué significa Lishma? Con intención del Korban que fue designado. ¿De dónde aprendemos el psul de Shinui Bealim? ¿Se recuerdan?
Vimos en la clase anterior que una persona también en el corbán no solamente tiene que hacer el corbán con intención del corbán que fue designado, sino también que tiene que hacer el corbán con intención del dueño que trajo ese corbán para que así pueda recibirse, aceptarse ese corbán y que el dueño quede expiado o el mérito pertinente que tenga. ¿Sí? Entonces no puede hacerlo el Cohen, tiene que hacerlo con Shinui Bealim. ¿Qué significa? No tiene que ser con intención, no tiene que hacerlo con intención del dueño y no con intención de otro. ¿Sí? Así también mencionamos. Dicen, listo, ya vimos que tiene que ser Lishma, o sea, Shinui Kodesh, con intención del Corban que fue designado. Pero ¿dónde aprendemos el tema de Shinui Bealim? ¿Dónde aprendemos que el Corban tiene que ser designado, tiene que ser sacrificado, el Corban, con intención de su dueño y no otro? Y si se hizo con intención de otro, no sirve. ¿De dónde aprendemos ese Shinui Bealim? Dice la Gemara, Amar Pinhas Bre de Rabbi Ami, Amar Kra, ובשר זבח תודת של עמיו, שתהא זביחה לשם תודה. אם אינו עניין לשינוי קודש, דנפקנן מהתם, תנאו עניין לשינוי בעלים. segundo. והי לאח יהודעתה, המבא אלך דתניא, ובשר זבח תודת של עמיו, אבא חנין אומר, משום רבי אליעזר, בא ללמד תודה ששחטה לשם של עמים כשרה. של עמים ששחטם לשם תודה פסולים. מה ההפרש בין זה לזה? תודה קרויה של עמים, ואין של עמים קרויים תודה. ענן מזבח כאמרינן, והקטי מבעלה. חטאת ואשם מניין? תלמוד לומר זבח. אם כן נכתוב רחמנה, נכתוב קרא, ובשר תודת של עמיו זבח. מהי זבח? שמע מינה תרתי. Listo, expliquemos esta parte. Dice Rabbi Pinhas Bre de Rabbi Ami. Te voy a decir de dónde aprendemos que la shejitá, ¿cuál es la fuente? Que la shejitá, el sacrificio, tiene que hacerse con intención del dueño y no de otro. El pasuk en Vaikra 7:15 dice, escuchen bien, ubesar zebach todat shelamav. Aparentemente la palabra zebach está adicional, está extra. El pasuk pudiese haber dicho, sí, ubesar todat shelamav, que zebach está extra, para decirte que tiene que hacerse el sacrificio, la zebach, la zebijá, la shejitá, con intención a korban toda. Zebach todat shelamav, toda. ¿Sí? Pero si es eso, ya lo aprendemos de el pasuk de antes, que tiene que hacerse con intención de korban designado, ya lo aprendemos de qué, ya lo aprendimos antes. Entonces, como no se necesita para esto, lo pasamos para otro lishma. ¿Qué es el otro lishma? Lishma del dueño, con intención del dueño y no otro. Entonces de aquí aprendemos ubesar zebach, de la palabra zebach, ubesar zebach todat shel amav, de que el sacrificio tiene que hacerse con intención de su dueño. Dice la pero para eso está este pasuk, no me cuadra, porque hay una varita que dice, este mismo pasuk, cita este mismo pasuk, ubesar zebach todat shel amav, y sobre esto dice Abba Hanin. Abba Hanin, en nombre de Rabbi Eliezer, dice lo siguiente, este pasuk nos viene a enseñar que un korban todá, o sea, un animal que fue designado como korban todá, y al final hicieron el sacrificio como shelamim, kasher. No solamente kasher que puede seguir con el proceso, sino que ¿qué? Le sirvió para el dueño, cumplió su obligación. Sin embargo, un korban shelamim que se hizo sacrificio con intención de todá, pasul. ¿Qué significa pasul? No que está pasul legambre, sino que no le sirve para la obligación del dueño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué todá para shelamim, kasher y shelamim para todá no? Ahora te voy a explicar por qué. Porque en la Torá, el korban todá se llama shelamim también. Como en este pasuk, ubsar zebach todat shelamav, ¿sí? Entonces, si lo hiciste al final para shelamim, sí, es lo mismo, sirvió, válido. A diferencia de shelamim, nunca se llama ¿qué? Toda. Y por eso si hiciste shelamim para toda, no sirvió para obligación del dueño. Sí, pero de todas maneras vemos esta verdad claramente que este pasuk está ocupado para enseñarnos otra cosa y no para enseñarte que el sacrificio tiene que ser ¿qué? Tiene que ser con intención de su dueño. Dice la que me responde la hermana, no, a ver, de este pasuk vamos a aprender los dos. De este pasuk, ¿de dónde se aprende de que el todá sirve para, que si es todá y este shelamim sirve y al revés no? De las últimas palabras, todat shelamav. Y lo que, de ahí aprende Abba Hanin en nombre de Rabbi Eliezer, de lo que vimos en la varita. Y lo que nosotros dijimos que se aprende que tiene que ser con intención del dueño, ¿de dónde se aprende? De la palabra zebach, la palabra anterior, o sea, no pasa nada. Dice la no, pero todavía está ocupado esto, ¿por qué? Para otra interpretación se necesita esto. Hay otra varita que dice, ¿qué pasa? La carne,
del hatat, del korban hatat y el korban hasham. ¿Se puede comer o no? Hay una parte que se puede comer, muy bien. ¿Y cuánto tiempo se puede comer? El día del sacrificio y la noche, no más. A diferencia de Shelamim, que tienes un día más, aquí es el día del sacrificio y la noche. Apenas madruga, ya no. ¿De dónde se aprende eso? De este pasuk. Upsar zebach todat shelamav beyom korbano yachel, en el día. Lo yaniach mimenu ad boker, no puedes dejar hasta la madrugada. Entonces, ya que este pasuk, entonces aquí vemos que está escrito sobre todá, korban todá. Pero ¿cómo sabemos que también hatatu hasham? No está escrito zebach. La palabra zebach te dice que ¿qué? Que también hatati hasham. Significa que la palabra zebach está ocupada. Entonces, como tú me dices que el zebach es para decirte que tiene que ser con intención del dueño. Dice, no, todavía puedo aprender de la palabra zebach los dos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido solo para decirte que hatati hasham se puede comer únicamente el día de sacrificio y la noche, el pasuk no te hubiese dicho esta palabra zebach en ese lugar, sino te lo hubiese dicho en donde después. No, escuchen bien, el pasuk dice upsar zebach todat shelamav beyom korbano yachel. Zebach lo dice antes. Dice la Gemara, si hubiese sido solo para decirte hatati hasham, debería decir upsar todat shelamav zebach beyom korbano yachel. ¿Por qué? Porque el zebach está cerca de la palabra yachel. Si es para decirte que es el límite de la comida, cualquier zebach, también korban y hasham, pues debe ponerte la palabra zebach al lado de el tema yachel. El hecho que te adelantó y te puso zebach antes es para enseñarte que dos cosas. La palabra zebach como tal es para decirte que queda incluido también hatat y hasham, que tienen nada más el día y la noche. Y el hecho que te adelantó la palabra para antes, no te dijo upsar todat shelamav zebach, sino te dijo upsar zebach todat shelamav. El hecho que te adelantó te viene a enseñar la segunda cosa que ¿qué? Que la zebija tiene que hacerse con intención de toda, pero para eso no se necesita. Entonces, sí, muy bien, con intención para él, y menos que para intención que tiene que hacer con intención del dueño. Muy bien. Listo. Entonces ya aprendimos de que tiene que hacerse con intención del dueño, que es qué parte, qué servicio, la shejitá. Ahorita procedemos a el próximo. ¿Cuál es el próximo? El resto de los trabajos. Kabbalah, otros tres más. Kabbalah, Olajá y Zerika. Ashkehan zevijá, shear avodot minalan, vejitem alelef mi zevijá. mal לזביחה, שכן פוסה שלא לשם אוכלים בפסח. נאמרה זביחה בשינוי קודש ונאמרה זביחה בשינוי בעלים. מה זביחה האמורה בשינוי קודש לא חילקת בין זביחה לשאר עבודות, אבל זביחה האמורה בשינוי בעלים לא תחלק בהם בין זביחה לשאר עבודות. איקה למפלח. מה לשינוי קודש? שכן פסולו בגופו וישנו בארבע עבודות וישנו לאחר מיתה וישנו בציבור כביחיד, ואף על גב דתרתי לאו דווקא, תרתי מיד דווקא. מה ישנה שינוי בעלים דלה ופסולו בגופו? מה חשבה על מה? שינוי קודש נמי, מה חשבה על מה הוא? אלא, כיוון דחשב ופסלה, אחריו מכיוון דחשב ופסלה. ולפנחס ברד רבי מרי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה, תרתי מי איקה למפרח. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que tiene que hacer qué? Con intención del dueño, leshem be'alim, sí, leshem be'alim, así se dicen, no solamente, a shejitá ya aprendimos, pero el resto de los tres servicios, los tres trabajos, dice la Gemara, ¿sabes qué? De repente podemos aprenderlo con una comparación lógica entre los, o sea, si shejitá necesita que leshem be'alim, pues también el resto de los trabajos relacionados de sangre, el resto de los servicios también necesita que leshem be'alim, pero no se puede, ¿por qué? Porque shejitá tiene cierta jumbra, tiene algo más estricto en relación al resto de los trabajos, que como vimos antes, que en Korban Pesach, la shejitá, si la hiciste con intención de personas que no pueden comer, por ejemplo, enfermas o ancianas, invalida. A diferencia si hiciste el resto de los servicios con intención a esas personas, no invalida. Vemos que la shejitá es más estricta. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Te voy a decir una solución. Está escrito la palabra zebijá en Shinui Kodesh. ¿Qué es Shinui Kodesh otra vez? Lishma. O sea, con intención de el korban que fue designado. Está escrito Veim Zebach Shelamim, ¿sí? Y está escrito también la palabra Zebijá en Shinui Bealim, que es que Leshem, la halajá que tiene que ser Leshem Bealim. Entonces está escrito en el pasuk Zebach Todat Shelamav. Entonces, si es así, podemos comparar una con otra. De la misma manera que es Zebijá, que está escrito respecto al Lishma normal, a Shinui Kodesh, no hacemos diferencia entre Shejitá y el resto de los servicios. Y decimos que todos necesitan ¿qué? Todos necesitan ser lishma,
Igualmente Zebijá, que está escrito respecto a Shinui Bealim, igualmente Zebijá, que está escrito respecto a Leshem Bealim, tiene que ser que también esta Leshem Bealim tiene que ser no solamente sobre las Zebijá, no solamente sobre la Shejitá, sino también sobre el resto de los servicios de la sangre, Kabbalah, Olajá y Zerika. Pero dice la Gemara, no, podemos refutar este estudio, no podemos hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque hay algo más estricto en Shinui Kodesh, o sea, en el Lishma del Korban, en relación al Shinui Bealim, o sea, en relación a Leshem Bealim. Y no hay una sola cosa más estricta, hay 4 cosas más estrictas. Escuchen bien, ¿cuáles son las 4 cosas más estrictas? Uno, que es Pesuló Begufo. Shinui Kodesh, o sea, el Lishma del Korban que fue designado, al no hacerlo bien, es algo que estás invalidando el cuerpo del animal. A diferencia de Shinui Bealim, que no es en el cuerpo del animal. Y explico por qué. La Gemara entiende en este momento, la Gemara esto lo va a refutar, pero la Gemara entiende en este momento que el hecho que cuando hace el Korban piensa no es Olá, sino es que Shelamim, entonces está pensando en qué es el Korban. Está pensando en algo del Korban, entonces se considera el cuerpo del Korban. A diferencia de que lo hago no Leshem Bealim, no para este Dios, sino para otro, es una intención nada que ver con el animal. Tiene que ver con el Korban, pero no con el animal. Entonces, por eso es más estricto Shinui Kodesh en relación a Shinui Bealim. Primera cosa más estricta. Segunda cosa más estricta es de que Shinui Kodesh, o sea, el concepto del Lishma, aplica en todos los 4 trabajos. ¿Sí? Un segundito. Sí. Aplica en los 4 trabajos, o sea, en los 4 servicios, o sea, en el sacrificio, Shejitá, Shejitá, Kabbalah, Olajá y Zerika. Sí, a diferencia de Shinui Bealim, Leshem Bealim, que no aplica en Zerika. ¿Por qué no aplica en Zerika? Porque Shinui Bealim, ¿qué es? Que lo hace con intención de no Leshem Bealim, no con intención del dueño, sino con otro. ¿Sí? Y la expiación que trae el Korban es a través de ¿qué momento? ¿Cuándo se expía? El último. ¿Cuál es? La Zerika. Entonces, si lo hizo con intención de otro dueño, entonces, si hizo esa Zerika con intención de otro dueño, no sirvió para nada. Entonces, no existe el concepto de Leshem Bealim, no influye el Leshem Bealim en qué? En Zerika, ¿sí? ¿Por qué otra vez? Porque Shinui Bealim es que lo hace con intención de otra persona. Y la expiación del Korban cuando viene en la Zerika, y si lo hace con intención de otra persona, no sirve para nada la Zerika, ¿sí? Entonces no hay en los 3 servicios, en todos los servicios. Tercera cosa más estricta, que, escuchen esto, que si una persona designa un Korban y fallece, el heredero puede que traerlo, ¿sí? En ciertos casos, ¿sí? No siempre, pero cuando una persona ya había designado un Korban y después falleció, el heredero viene y lo trae, aplica Shinui Kodesh. O sea, ¿qué significa aplica Shinui Kodesh? Que uno tiene que seguir haciéndole sacrificios a animal con intención del Korban que fue designado por el padre, ¿sí? Y no con otra intención. A diferencia de Shinui Bealim, no aplica, porque ¿qué vas a decir? No puede ser Leshem Bealim, sino por otro, ya murió el Bealim, ¿sí? Y cuarta cosa más estricta que hay es que Shinui Kodesh, o sea, no Lishma, aplica también en un Korban Tzibur. Un Korban Tzibur lo haces sin intención del Korban Tzibur, está mal. O sea, existe el concepto de Shinui Kodesh. A diferencia de que en Shinui Bealim no existe en Korban Tzibur, porque Shinui Bealim es únicamente cuando en un Korban Yahid. No lo hago con intención de él, sino con intención de él. A diferencia de que Korban Tzibur, como es de todos, no lo es intención de él, sino intención de él, también es válido, es de todos, ¿sí? Entonces, estas son las 4 cosas que hay más estricto en Shinui Kodesh en relación a Shinui Bealim, y es por eso que no podemos comparar Zebijá y decir que de la misma manera que Shinui Bealim y de la misma manera que Shinui Kodesh necesitas Lishma en los 4 servicios, también en Shinui Bealim necesitas Lishma o sea, Leshem, el dueño, en los 4 servicios. Y sigue la Gemara aclarando y dice, te voy a aclarar algo, de las 4 cosas que dijimos, no todas son realmente correctas. 2 de ellas se pueden refutar. Pero todavía, ¿cuántas te quedan? 2 más, entonces es suficiente. Entonces es suficiente para tumbar esa comparación. Y la Gemara explica por qué hay 2 que no son correctas. Dice, cuando decimos la primera, ¿cuál fue la primera?
dijimos que Shinui Be'alim, Shinui Kodesh, que es cuando uno cambia la intención del Korban, no Olá sino Shelamim, por ejemplo, es un psul que en el cuerpo, Begufó. A diferencia de Shinui Be'alim, que nos dice la demanda un segundo, ¿por qué? Porque es psul Begufó, si al fin y al cabo no es un defecto que hizo en el cuerpo, es un pensamiento que tuvo, y el pensamiento es algo externo al Korban, no hizo ninguna acción en el Korban, ¿sí? Y si es así, o sea, ¿por qué Shinui Be'alim no es, mejor dicho, al revés? ¿Por qué Shinui Be'alim no se considera un Shinui Begufó? Porque es algo, un pensamiento y no una acción en el Korban. Entonces también Shinui Kodesh también debería ser que no Begufó, ¿sí? ¿Qué más decir? No, si es Begufó porque al final del cabo pensó y el pensamiento invalidó el Korban. Entonces también en Shinui Be'alim pensó y el pensamiento invalidó el Korban, ¿sí? Entonces no tiene por qué haber diferencia en este punto. Entonces por eso no es correcta esta refutación, esta primera refutación. Igualmente, la otra que mencionó que mencionamos que Yeshon le dejar mitad, la tercera de las cuatro. O sea, la primera y la tercera, la primera explicamos por qué no es correcta y la tercera tampoco, que es cuál, que Yeshon le dejar mitad. Que una persona que separa un Korban y muere y lo trae el heredero, si existe Shinui Kodesh, como que no lo haga con intención del Korban original, pero no existe Shinui Be'alim, ¿por qué? Porque se lo está trayendo el heredero. Claro que hay Shinui, claro, es otro dueño, ¿sí? Sin embargo, dice Levan, no es verdad esto, porque según Rapin Hasbre de Ramari, él dice más adelante en Davzain Amutbet, que Yesh Shinui Be'alim Lahar Mitah, que también después de la muerte de una persona que designó un Korban, ¿sí? Existe Shinui Be'alim. O sea, él opina, vamos a verlo eso más adelante, que el Yoresh, el heredero, se considera el nuevo dueño de qué? Del Korban. Entonces, si lo hace ahorita con intención de qué? De otra persona, hay que Shinui Be'alim. Entonces no hay diferencia. Aplica Shinui Kodesh y Shinui Be'alim en un caso que se murió. O sea, la Gemara al principio dijo que Shinui Kodesh hay Leachar Mitah y Shinui Be'alim no. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí viene la Gemara y dice, no, según Rapin Hasbre de Ramar, y él opina que hay Shinui Be'alim también después de la muerte. ¿Por qué? Porque el Yoresh, el heredero, cuando hereda ese Korban se considera el nuevo dueño de eso. Y por lo tanto, si es como es el nuevo dueño, si el Cohen viene y la sacrifica no con intención del heredero, sino con intención del otro, entonces hay Shinui Be'alim. Entonces no es correcto esta. Pero de todas maneras, como dijimos, quedan todavía dos refutaciones, que es la segunda y la cuarta, y por eso no podemos comparar Zebijá de Shinui Be'alim con Zebijá de Shinui Kodesh. Entonces todavía nos queda pendiente que volvemos al principio. Tenemos una fuente que no se puede ver Shinui Be'alim, o sea que tiene que ser Leshem Be'alim, o sea que tiene que ser con intención del dueño, el sacrificio. Pero ¿qué pasa respecto al resto de los servicios? Que son ¿qué? Kabbalah, Olajá y Zerika. Dice la Gemara en la Marra Vashea Markra, Venirzalo lejaper alav velo al javero. Vea leaji udeata. Ami baele lech de Tania, Venirzalo lejaper alav, Rabbi Shimon Omer, et she'alav, hayab be'achrayuto. ואת שאינו עליו, אינו חייב באחריותו. ואמר רבי יצחק בלב דימי, מהי טעמה? כיוון דאמר עליי, כמאן לטעון לאה כתפי דמי. רב אשי, מבנרצה לו לכפר כאמר. Dice la Gemara. Dice Rab Ashi lo siguiente, te voy a decir. Te voy a traer una fuente para uno de los otros servicios que hay. Zerika, el último. Salpicada, la tirada. ¿Qué tiene que hacerse qué? Leshem Be'alim, ¿sí? No Lishma normal, no Leshem Korban, Leshem Be'alim. O sea que si hubo Shinui Be'alim, no sirve. La fuente es de lo que está escrito en Vaikra capítulo 1, versículo 4, respecto a un Korban Olá. Venirzalo lejaper alav. Aprendemos de la palabra alav, de que expía sobre él y no sobre su compañero. O sea que la Zerika, porque es Zerika, como sabemos que se pasó que está hablando sobre la Zerika, lejaper, ¿qué es lejaper? Expía, ¿qué es lo que expía en el Korban siempre? La Zerika. Entonces aquí estamos hablando de la Zerika, que la Zerika tiene que ser ¿qué? Lejaper alav. Alav, ¿qué es alav? Sobre él, ¿qué es sobre él, dueño, con intención del dueño y no con intención de otro. Alav velo al javero. Se además por un segundo, este pasuk aparentemente está ocupado para enseñarte otra cosa, pregunta la Gemara.
como está escrito en la Baraita, dice la Baraita, Benitzaron lejaper alav, dice Rabbi Shimon, et she'alav hayav be'achrayuto. Un corbán que la persona dijo, me comprometo a traer un corbán sobre mí, un neder. Hayab be'achrayuto, ¿qué pasa? Se perdió el corbán, tiene que reemplazarlo, porque él dijo, yo me comprometo, neder. ¿Qué es neder? Es una obligación sobre mí, no sobre el objeto. Me comprometo yo en traer un corbán, no lo has traído, tienes que traerlo, se perdió, tienes que traerlo. ¿Sí? Benirtaro lejaper alav, dice aquí, cuando es alav, cuando es haré alay le avió, hayab be'achrayuto. ¿Sí? Y cuando no es alav, o sea, cuando no tiene esa responsabilidad, o sea, cuando fue una nedavá, o sea, cuando dijo haré be'emaz zo korban, este animal lo voy a traer como korban, ahí no tiene que traer ¿qué? No es hayab be'achrayuto. Dice Rabbi Yitzhak bar Avdimi, así dice Rabbi Shimon. Viene Rabbi Yitzhak bar Avdimi y explica un poco más por qué. ¿De dónde aprendemos de la palabra alav, que eso es achrayut? Dice, no, porque alav que es alay, sobre mí. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice alay, es como si uno dice, estoy llevando la responsabilidad sobre mí. Pero de todas maneras vemos claramente en esta varita que la palabra alav se necesita para enseñarte la halajá de Rabbi Shimon. Que cuando es alav, cuando tiene achrayut, cuando es un neder, cuando es are alay, está hayab b'achrayut. Y si no podemos aprender este pasuk, que es alav velo al javero, que tiene que ser, que la zerika tiene que ser que leshem be'alim. Dice Rabashé, sí podemos aprender, pero de otro pasuk, ¿sí? Del pasuk que dice, o mejor dicho, ese mismo pasuk, pero no de la palabra que mencionamos antes, sino de una palabra antes. No de lejaper alav, porque la palabra alav está ocupada para esta baraita. Dice Rabashé, de la palabra lo, venirza lo lejaper alav. ¿Qué es venirza lo? Que hubo una aceptación, ¿sí? Para él. O sea, para él y no para su compañero. O sea, que todo es cuando se hizo con intención de él, del dueño y no de otro. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre la zerika. Entonces ya sabemos que, al principio estudiamos que, antes de esto, shejita. Y ahorita, zerika. Ahorita nos faltan dos. Empecemos por Kabbalah, las que nos faltan. Ashkehan zevija, zerika, Ashkehan zevija o zerika. Kabbalah min alam vejitem alelef mi zevija o zerika. Mal zevija o zerika, sheken avoda shechayavim alea bachutz. El amar Rabashé, Atia me'el nazir. דכתיב ותאיל יעשה זבח של עמים, שתהיה עשייתו לשם של עמים, ואימנו עניין לשינוי קודש, דנפקא למהתם, תנו עניין לשינוי בעלים. אמר לרבא חברבה לרבא, אימה יעשה כלל, זבח פרט, כלל ופרט, אין בה כלל למה שהפרט. זביחה אין מידה חנינה לא. אי כתיב יעשה של עמים זבח, כי דקאמרת. אשתא דכתיב יעשה זבח של עמים, הווה לכלל שאינו מלא, וכל כלל שאינו מלא, אין דנים אותו בכלל ופרט. רבינה אמר, לעולם דנים, ולהשם חזר וכלל. No sé si seguir un poco más. Sigamos un poco más y ahorita explicamos todo. Amarle, Rabaja midifti le rabina, vealo dami klala kama le klala batra. Klala kama merabbe asiot vetulo, klala batra, כל השם אפילו שפיחת שיריים והקטרת אמורים התנא וישמעאל בכלל לאופרת דריש כי היא גמנה כלל ופרט הוא כלל bueno expliquemos hasta acá para no alargarnos mucho. ¿Qué tenemos que buscar ahorita? ¿Qué dijimos? Kabbalah, ¿sí? Kabbalah que tiene que ser ¿qué? Que no puede ser Shinui Be'alim, o sea que tiene que ser Leshem Be'alim, con intención del dueño que lo trajo. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Comparación lógica. Si Zebijá y Zerika tienen que ser ¿qué? Shejitá y Zerika tienen que ser Leshem Be'alim, pues también Kabbalah tiene que ser Leshem Be'alim. Dice la Gemara, no puedo. ¿Por qué? Porque hay algo más estricto en Zebijá y Zerika. Que cuando estos dos servicios, la Shejitá y la Zerika, se hacen fuera de el Bet HaMikdash, ¿cuál es la consecuencia? Karet. A diferencia de Kabbalah, que si recibió la sangre afuera, no hay karet. Vemos que somos más estrictos en Shejitá y Zerika, y por eso no podemos aprender de que tiene que ser que Lishma. Tenemos que buscar entonces una fuente contundente que no se puede Shinui Be'alim en Kabbalah, al igual que también en Olajá, ¿no? Dice Rabashé, te voy a explicar. Eso se aprende del carnero del Nazir. El Nazir, ¿sí? El pasuk, como sabemos, el Nazir, ¿sí? Trae un korban shelamim cuando culmina su lapso de
Nazirut, de Nazareo. Tiene que traer ¿qué? Un ail. ¿Qué es un ail? Un carnero. Dice el pasuk en Bamidbar 6:17, Vetail ya'ase zebach shelamim. Ya'ase shelamim. Interpreta la Gemara que Sheteh asiyato, que todos sus asiyot, todos sus avodot, todos sus servicios tienen que ser ¿qué? Con intención de shelamim. Pero un segundo. Con intención de shelamim ya lo aprendimos antes en Amud Aleph. Que todo se tiene que hacer con intención del Corbán que fue designado. Entonces, como no se necesita para esto, lo pasamos para decirte que también enseñar ¿qué? Con intención de Leshem Bealim. No Shinui Bealim. Muy bien. Sin embargo, viene Rabá Jabaraba y dice, y le pregunta a Rabá, dice, un segundo, no me cuadra. Porque este pasuk que dice, Yaase Zebach Shelamim. Aquí es Klal y Prat. ¿Qué es Klal? General. Prat, específico. Te voy a explicar. Yaase, ¿qué es? Harás. ¿Harás qué? Todo. General. Zebach, ¿qué es? Zebijá. Solo la shejitá. Klal u Prat, tengo que. La regla es cuando tengo un general y después específico, la regla es que en Baklal la Masha Prat, lo único que se mantiene en ese general es solamente que lo específico. Y lo específico que es Zebijá, Shejitá. Entonces no tenemos fuente para nada más, ningún otro servicio. Dice, no, te voy a explicar. Si hubiese estado escrito Yaase Shelamim Zebach, o sea, el Zebach al final, ahí hubiese dicho que el Yaase Shelamim es Klal, y el Zebach es que Prat. Tengo nada más Klal y Prati. Klal u Prat, en Baklal el Abama Sheba Prat. Queda nada más restringido a lo especificado. Pero el pasuk no dice Yaase Shelamim Zebach, sino te pone el Zebach en la mitad. Yaase Zebach Shelamim. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el Zebach está en la mitad? Escuchen bien. ¿Cuál es el Klal? ¿Cuál es el Klal? Yaase. ¿Yaase qué? ¿Yaase qué? No dice. Tengo que llegar a qué? A la continuación de las palabras. El Shelamim. ¿Qué es qué? O sea, yo solo entiendo lo que es Yaase hasta que leo Yaase Zebach Shelamim. O sea que aquí lo general no se entiende como un klal normal, no está completo como algo general hasta que tú lees lo especificado. Y por lo tanto la regla es que cuando tienes un klal que no es klal hasta que llegas a lo especificado, no se considera que, o sea, no aplica, no estudiamos este pasuk con klal u prat, sino decimos que del Yaase incluimos todo. No decimos klal u prat, en ba prat el más sheba klal. Segunda explicación, la dice Rabina, en verdad aquí no es solo klal u prat, sino también hay un klal después, klal u prat u klal. ¿Por qué? Porque dice Yaase es klal, Zebach es prat, y después la Shem es lo que le hagas a Shem, general. ¿Sí? Entonces tenemos klal u prat u klal. Y klal u prat u klal, ¿qué es? Agregamos, no solamente decimos que está incluido lo especificado, Zebach, solamente Shejitá, no, sino todo lo similar a Zebach. O sea, que incluye el resto de los servicios. ¿Por qué? Vamos a explicarlo más adelante. Sin embargo, viene Rabá Hamidif y le dice a Rabina, pero un segundo. Todo lo que decimos klal u prat u klal y agregamos todo lo similar al prat es únicamente cuando los dos klal mencionados, los dos generales mencionados, son similares. Pero aquí son diferentes. Yaase es que Yaase todas las cosas, todos los trabajos, los 4 trabajos relacionados con la sangre. ¿Sí? Yaase, la abodá de la sangre, que son que Shejitá, Kabbalah, Holajá y Zerika. Y el último que dice la Hashem es todo, no solamente eso. La Hashem no solamente eso, es lo que sea. Que la sangre, lo que queda de la sangre tienes que echarlo en el Yesod Mizbeach, de que tienes que colocar los emurim ciertas partes en el Mizbeach, es todo. Entonces son dos generales, pero no indican lo mismo. ¿Sí? Y si es así, no tenemos dos klalim iguales. Entonces no podemos aplicar klal u prat u klal, como dijo Rabina, como hizo la última respuesta. Responde Rabina, no, tienes razón, pero yo voy como Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael dice que ¿qué? Una varita en la Yeshiva del Midrash de Rabbi Ishmael, que está escrito en la fuente está en Masaj Julin, de Samechva Mudalef, que se hace klal u prat u klal, inclusive si los dos klalim son diferentes. Ahorita viene la Gemara y dice, bueno, ahorita culminemos de explicar la segunda respuesta. ¿Qué dijo la segunda respuesta de Rabina? Klal u prat u klal, que realmente es klal u prat u klal. ¿Y qué? ¿Cómo quedarían incluidas todas las cosas?
Tiene que ser claro para tu claro. La regla es que únicamente incluimos, no lo que sea, sino únicamente lo similar al zebach, al prat, que es la shejitá. ¿Cómo que incluiríamos el resto de los trabajos? El resto de los servicios, o sea, Kabbalah, Olajá y Zerika. Aunque realmente ya esta alajá, ya lo que es el Zebijá, la shejitá y la Zerika, ya quedaron, pero las otras dos, ¿cómo las incluirías? Dice la Gemara, claro para tu claro, le datan que la perat, ma prat mefurash abodá, ubein al nishman, afkol abodá, ubein al nishman. Ma prat mefurash, y ma prat mefurash abodá, vejamim alea bachutz, afkol abodá, vejamim alea bachutz, shejitá o zerika in, kabbalah veolajá lo. Inami ma prat mefurash davar טעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות, אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות שחיטה וקבלה אין זריקה לו, יקלמי מרחי ויקלמי מרחי. שכולים הם ויבואו שניהם לשנה אחרינה וחדה וחדה תיקו במילתא, איבייתמה זריקה מדרבשי נפקה. Ok. Escuchen bien. Otra vez, estamos siguiendo, completando y explicando la explicación de Rabina, que cómo agregamos aquí los otros servicios a través de klal u prat u klal. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Dice, no, la regla es que klal u prat u klal, en ba klal, no el amashea prat, el que en prat, todo lo similar al prat. Entonces, lo similar es lo siguiente. El prat, ¿qué es? Zebijá. ¿Qué es zebijá? Sacrificio, shejitá, muy bien. Que es uno de los servicios de los 4 que impiden al corbán en hacerse. Y dice que se necesita ese servicio que sea que lishma. Igualmente, cualquier otro servicio, o sea, los otros 3 que impiden al corbán, los otros 3 servicios, otra vez. De la misma manera que shejitá es un servicio de sangre, ¿sí? Y es necesario en el corbán. Y necesita que sea que lishma. Igualmente los otros 3 servicios que son servicios de sangre y son necesarios hacerlos, también necesitan que lishma. Ahí está la comparación. Que en aperat. Dice la, no, pero un segundo. Esto no es tan sencillo. Escuchen por qué. Lo especificado, la shejitá, el prat, el zebach, la shejitá, tiene algo que no nada más es uno de los servicios de sangre. Aparte de esa característica, que es uno de los servicios de la sangre, aparte de esa tiene una segunda, que tiene karet, si lo haces ¿qué? Si la shejitá lo haces afuera del Bet HaMikdash. Entonces tú deberías de incluir cualquier otro servicio de sangre y que tenga karet si lo haces fuera. Entonces quedaría por dentro ¿qué? Shejitá y zerika. Y por otro lado, Kabbalah y Olajá, no. Sí, y aclaro, todo lo que estamos diciendo aquí, lishma, no es lishma de Korban. Lishma de Shem Bealim, porque aquí sí, importante aclarar, ¿sí? Otra vez. Dice aquí, no, un segundo, repito esto de lo que acabamos de decir. Un segundo, el prat, lo especificado, tiene 2 características, no solo una. Una de que es un trabajo de sangre. Y 2 de que si lo hiciste fuera del Bet HaMikdash, tiene que karet. Entonces tú puedes incluir cualquier otro servicio de sangre que cumpla esas 2 características, que sea de sangre y que tenga karet. Entonces quedaría incluido en eso que shejitá y zerika, que ambos que tienen careta afuera y son servicios de sangre, pero quedaría excluido que Kabbalah y Olajá, que no tienen careta afuera si lo hace afuera. Entonces quedaría excluido de la alajá de que no tiene que ser que lishma, o mejor dicho, leshem bealim. O podríamos decir otra opción. Podríamos decir que de la misma manera que lo especificado, que es la shejitá, aparte de que es un servicio de sangre, también tiene una segunda característica. ¿Cuál? De que se necesita hacer ¿en dónde? En ciertos casos se necesita hacer en el norte del Bet HaMikdash, de la Azara. Y también aplica que la shejitá también aplica en Hatat Penimit, cuando se hace en el altar interno. También se tiene que hacer shejitá en el Hatat interno, en el Mizbeach de oro. Entonces también incluiríamos cualquier otro servicio de sangre que a veces se hace en el norte, que a veces se requiere en el norte. Y también que también se aplica también se aplica en los Hatat Penimim. Entonces, si es así, quedaría incluido que shejitá y Kabbalah, que ambos servicios tienen que ver con sangre, y se hacen en el norte de la Azara, a veces requieren que se haga en el norte, y también aplican un Hatat Penimí, y quedaría excluido la zerika.
O sea que la Zerika no tendría que ser Leshem Bealim según esa explicación. Sí, porque Zerika no hay en Hatat Penimit. ¿Sí? Entonces, si es así, Rapota, escuchen lo que pasa aquí. Si es así, sale, podemos decir así o asá. Si decimos la primera opción de esta pregunta, ¿sí? Entonces quedaríamos incluyendo al Prat, que es la Shejitá, quedaríamos incluido también Zerika, pero no Kabbalah. Y si decimos la segunda opción, el Prat, que es la Shejitá, incluiría Kabbalah y no Zerika. ¿Qué hacemos? Dice, no, justamente como tiene las dos opciones y cada opción es contradictoria, excluye a otro, la primera opción excluye Kabbalah y la segunda opción excluiría ¿qué? Zerika, decimos, ¿sabes qué? Ni una ni otra. No, ya que tienes dos opciones de cómo estudiarlo. Puedes estudiarlo como la primera opción y queda excluido ¿qué? Kabbalah. Segunda opción, queda excluido ¿qué servicio? Zerika. Como tienes dos opciones y no sabes cuál es la opción correcta, las dos quedan adentro. Y por lo tanto, ¿qué? Y por lo tanto, ambas se necesitan ¿qué? Leshem Bealim. Segunda versión de ¿qué? La misma idea. Vejada, teiku y milta. Cada una se queda en su lugar, o sea, no queda excluida. ¿Sí? Tercera explicación, bueno, realmente la segunda y la primera es la misma idea. Tercera explicación es que realmente Kabbalah, aplicamos el estudio de que en Aperat incluimos solamente Kabbalah y Zerika quedaría por fuera de ese estudio. Pero no pasa nada, Zerika lo aprendemos de que tiene que ser Leshem Bealim, de donde lo que dijo Rabashé. Que Rabashé dijo antes que ¿qué? Benirtzalo lejaper alab. Benirtzalo, ¿qué es lo que aprendimos? Que es Benirtzalo, ahí está hablando de qué, de Zerika. Sí, está hablando de Zerika. Entonces sí, de ahí aprendemos que ¿qué? Lo únicamente cuando fue la Zerika con intención a él y no con intención a otro dueño. Entonces de aquí tenemos Rabotai, la fuente, ya sea metiendo Rabashé en una última explicación también, o ya sea solo según lo de antes que mencionamos, claro, Pratukar, que tenemos dos opciones y por lo tanto no excluimos nada, queda incluido en este pasuk, que ¿qué? O también incluyendo Rabashé, que Shejitá, Kabbalah, Holajá y Zerika necesitan hacerse ¿qué? Leshem Bealim. Y si no se hizo Sasibu, Shinui Bealim, no sirve, no es bueno. ¿Sí? Claro, muy bien. Bien, la Gemara dice un segundo. Ashkehan, el Nazir, Shear Shelamim Minalan, Vejitem Anelef Men Nazir, Mala el Nazir, Sheken Yeshtam Imo Damim Acherim, Imken Nichtov Shelamav, Mai Shelamim le Rabot Kol Shelamim. Dice la Gemara un segundo, esta última explicación que aprendimos que tiene que ser Leshem Bealim en todos los servicios. ¿De dónde lo aprendimos? ¿Del carnero de quién? Del Nazir, del Ail del Nazir. Pues nada más el Nazir. Pero ¿cómo sabemos que esto aplica también para el resto de los Shelamim? El Nazir es uno específico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno va a decir, no, podemos aprender Bame Matzinu. Si en el de Nazir así, cualquier Shelamim también dice, no. Porque hay algo más jamur en el Nazir, en el carnero del Nazir, que el Nazir no trae solo Nazir. No trae solo este corbán, este carnero como Shelamim, sino trae otros corbán, no, trae hatá, trae una olá, y por eso como vemos que es más jamur, y por eso puede ser que somos más estrictos en su Shelamim, en su carnero, de que tiene que ser que el Leshem Bealim, pero en Shelamim normal, puede ser que no se necesite. ¿De dónde aprendemos que esto aplica no solamente en Shelamim de Nazir, sino también en el resto de los Shelamim? Te voy a explicar por qué. Porque en el mismo Nazir no dice Yaase Zebach Shelamav, de sus Shelamim del Nazir, sino Yaase Zebach Shelamim en plural, cualquier Shelamim. Mashma que lo que estudiamos en este pasuk no es solamente el Shelamim, Shelamav, únicamente el Shelamav de él, del Nazir, sino que todos. Sigue diciendo la Gemara Ashkehan, Shelamim, Shar Kol Kodashim Minalan, Vejitem Anelef Mishelamim, Mal Shelamim, Sheken Teunise Mija, Unesachim Tenufat Hazeh Beshok, Utenufat Hazeh Beshok. אלא מרקרה זאת התורה לעולם מרחב לחטא ולהשם וזבח השלמים היא כשנה כתוב לשלמים מה שלמים בין שינוי קודש בין שינוי בעלים בעין לשמה אף כל בין שינוי קודש בין שינוי בעלים בעין לשמה. Escuchen bien, Rabotai. También la Gemara pregunta un segundo todo lo que vimos hasta ahorita. Y ahorita la Gemara no habla solo de Shinui Hashem, sino también de Shinui Bealim, sino también de Shinui Kodesh. O sea, no solamente del Hashem Bealim, sino también del Ishma del Korban. Hasta ahorita todas las fuentes que trajimos, ¿sí? Lishma, que es Leshem del Korban. ¿De dónde era la fuente? De Pesukim relacionados con Korban Shelamim. Que ahí aprendemos que en todos los servicios necesita hacerse Lishma, con intención del Korban. Igualmente, Leshem Bealim, ¿de dónde lo aprendimos? De Nazir. Y dijimos que no nada más en Nazir, no nada más en el Shelamim de Nazir, sino también en todos los Shelamim, porque dice Shelamim, no dice Shelamav. ¿Sí? Pero bueno,
y de aquí aprendemos que ya sea el Lishma o ya sea el Shem Bealim, tiene que haber en todos los servicios. O sea, Shechitá, Kabbalah, Olajá y Zerika. Pero eso nada más en Shelamim. ¿Cómo aprendemos que para el resto de los korbanot también es así? ¿Cómo aprendemos que también para el resto de los korbanot Olá tiene que hacerse Lishma en todos los 4 procesos? Todos los 4 servicios. Y también que Leshem Bealim en los 4 servicios. ¿Dónde lo aprendemos? ¿Sabes qué? No, aprendemos de Shelamim, comparamos con Shelamim. No, puede ser que no. ¿Por qué? Porque Shelamim tiene algo más estricto, de cierta forma, en relación al resto de los korbanot, que requiere semijá, que el dueño se apoye sobre el korban antes de la shejitá, nesajim, libaciones de vino, que vienen siempre con el korban, y tenufat hazebeshok, que son agitación, tiene que agitar el muslo y el pecho, para arriba, para abajo, para el lado derecho, izquierda, así, todo eso. A diferencia del resto de los korbanot, que no necesitan ni semijá ni nesajim, por ejemplo, Bejor y Maaser y Pesach, y hay otros que no necesitan Nesajim como Hatat y Hasham, y sí necesitan Tenufá, pero no requieren todas estas cosas. Entonces vemos que de cierta forma Shelamim es más estricto, entonces no puedes compararlo con Shelamim. Esta la te voy a explicar, de un pasuk lo aprendemos. El pasuk en Vaikra 7:37 nos resume todo. Zot HaTorah, la Ola, la Minha, la Hatat, la Hasham, la Miluim, o el Zebach HaShelamim. O sea que todos los korbanot fueron dichos en un pasuk para compararte uno con otro. De la misma manera que Zebach HaShelamim aplica que tiene que ser Lishma y Leshem Bealim en los 4 servicios, o sea, no puede haber Shinui Kodesh, no puede haber Shinui Bealim en los 4 servicios, déjate girar por lo menos. Igualmente, el resto de los korbanot mencionados en el pasuk, Hatat, Olá, todo eso también, ¿qué? No puede haber, ¿qué? No puede haber Shinui Bealim ni Shinui Kodesh en ninguno de los servicios. Tiene que ser en todos los servicios, déjate girar por lo menos Leshem Bealim, Leshem Korban y Leshem Bealim. Seguimos, Rabotai. Eima, Eija de Shachit Leu Shelo Lishma Lipaslu. Amar Kra, Motza Sefateja Tishmor Beasita Kasher Nadarta Vegomer. Hay Nedava, Neder hu. Ela, Im Kemashe Nadarta Asita y Neder. Veim Lav y Nedava. ויצריך מוצא שפתיך ויצריך זו התורה. די כתרחמנה מוצא לא ידע במאי כתרחמנה זאת התורה וכתרחמנה זאת התורה הווה אמינא לי פסלו כתרחמנה מוצא שפתיך. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Una vez ya aprendimos de los pesukim y del Vezot Torah, de que se necesita Lishma del Korban y Leshem Bealim en todos los servicios y en todos los Korbanot. Ya aprendimos todo, ¿sí? ¿Por qué no decimos que si no se hizo Lishma, por ejemplo, una persona hace Shechitá de un Korban Olá, no con intención de Olá, sino con intención de Shelamim? ¿Qué dijimos? Que Bediabad, Lejatejilá tiene que hacer Lishma, pero si no lo hizo Lishma, puede seguir, no está pasul el Korban, solo que no sirvió para la obligación de él, ¿sí? Para la obligación del dueño, pero está kasher el Korban. Pero una vez vimos aquí unas fuentes de que se necesita hacer que Lishma. Pues ¿quién te dijo que es nada más lejatejilá? Puede ser inclusive diabad. Si no lo hiciste, está pasul 100%. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Porque hay un pasuk en Devarim 23-24, que ya lo mencionamos anteriormente en este masejet, que dice, Motzá sefateja tishmor beasita kasher nadarta begomer la Hashem Eloheja nedavá. Lo que saques de tus labios, lo cuidarás y lo harás como nadarta, como el voto que hiciste a Hashem tu Dios, nedavá, donación. Un segundo. Nedavá o neder son dos cosas contradictorias. Neder es cuando uno se compromete con responsabilidad. Por ejemplo, voy a traer un corbán, me comprometo a traer un corbán y si se murió el corbán tiene que traer otro. Y nedavá, ¿qué es? Voy a donar este corbán. Se murió el corbán, ya está exento. Entonces, neder, el pasuk me está hablando con neder, que Hashem nadarta y después se va a donde él, Hashem me lo deja nedavá. Decide, neder o nedavá. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Se interpreta el pasuk de la siguiente manera, como vimos en la clase anterior. Si como tú prometiste, como tú hiciste el voto, cumpliste, o sea que ¿qué? Tú dijiste lo designé ¿para qué? Para Olá. Y lo hiciste con intención de ¿qué? Olá, neder. Sí, otra vez. Si lo hiciste para Olá y lo cumpliste, hiciste para Olá, y en neder. Cumpliste neder y efectivamente cumpliste con tu neder y saliste de Jehová de tu obligación. Pero si no, ¿qué significa si no? Si lo designaste para Olá y lo hiciste con intención de otra, la shechitá la hiciste con intención de otra cosa, por decir Shelamim, va a ser ¿qué? Nedavá. ¿Qué significa Nedavá? Puedes seguir, sí,
sigue adelante, si el proceso síguelo como una nedabá, pero todavía estás obligado a traer otro korban. Entonces aquí vemos en este pasuk que efectivamente todo el concepto del Ishma es únicamente lejatejilá, pero bediabad no decimos que se invalida y tienes que parar con el proceso, sino puedes seguir con el proceso, solo que no cumple el neder. Entonces, ¿cómo lo trae? Entonces, ¿por qué tiene que seguir el proceso? Como una nedabá. Dice la Gemara, pero un segundo. Si lo aprendemos esto de este pasuk, aparentemente podemos aprender de este pasuk también, Motzase Fateja Teshmor Beasita, si Kasher Nadar Trashema Keja Nedabá, podemos aprender también la alajá, que lejatejilá, uno tiene que pensar que Lishma, ya está incluido acá. Entonces, ¿para qué necesitamos? Y aquí está hablando en general, lo que saques de tu boca cumples, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos el pasuk Zota Torah, la Hasham, la Meluvim, Zeoja Shelaim, para compararte que todo tienes que, lo que tienes que hacerlo Lishma? No necesitas comparar. De aquí se mostraste Fateja, lo que sacas de tu boca, lo designaste como la, tienes que hacer lo que Tishmor Beasita, tienes que hacer lo que Lishma. Entonces, ¿para qué necesitas el pasuk Zota Torah, el de antes? Dice, no, necesito los dos, porque si nada más te digo Motzase Fateja Tishmor Beasita, sí, lo que saca de tu boca cuidas y tienes que hacer. ¿Qué? No está hablando de Corban, está hablando en general. ¿Sí? Puede ser que está hablando de otra cosa. Sí, por eso necesitamos el pasuk de Torah para decirte que todos los Korbanot se comparan con Shelamim, que tiene que ser ¿qué? Lishma. Ahorita por otro lado, si nada más te hubiese dicho dos Torah, que tiene que ser Lishma, hubiese dicho, bueno, listo, tiene que ser Lishma. Y si no listo Lishma, pasuk legambre, no puedes seguir. Por eso necesito el otro pasuk, Motzase Fateja, para decirte, no. Motzase Fateja Tishmor Beasita, Nedareja. Para cumplir tu neder, tienes que hacer exactamente el Lishma que dijiste al principio. Pero si no, Nedabá. O sea, que significa que Nedabá, que puedes seguir, pero no sale de Jobá del neder. O sea, aquí aprendemos que el concepto del Lishma es lejatejilá y no pedibad. Necesitas los dos pesukim. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.